Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenido a los estudios proféticos de la Santa Biblia. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes y para comenzar vamos a tener una pequeña oración. Querido Señor, te damos las benditas gracias por habernos cuidado durante toda la semana hasta el día de hoy. Que tu Santo Espíritu, Señor, more en esta lección para que tú nos guíes, tú nos des el entendimiento y sobre todo, Señor, a los que nos están escuchando, darles la unción de tu Santo Espíritu para que pueda comprender cada una de ellas. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Y como siempre le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido panel, que está compuesto por nuestro querido pastor Benedicto. ¿Cómo está usted, Pastor Benedicto Álvarez? Bien, gracias, hermana Celia. Qué alegría poder compartir los principios de la palabra de Dios en este día. Así es, amén. Y también le vamos a dar la bienvenida al hermano Sebastián García. ¿Cómo está usted, hermano Sebastián García? Gracias a Dios, bien. ¿Qué tal, hermano, a la distancia? Dios le bendiga. Hermana Celia, bienvenida. Muchas gracias. Se le agradece mucho. Y como siempre también le vamos a dar una gran bienvenida a la hermana Lidia García. ¿Cómo está usted, hermana Lidia? Bien, gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, aprendiendo de su santa palabra. Y espero que todo esto sea de gran edificación para nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando y también para nosotros. Así es, amén. Es un placer para nosotros estar estudiando estos estudios, especialmente el libro de Filipenses. Que este día vamos a estudiar el capítulo 3 del verso 1 hasta el versículo 7, en el cual ahí vamos a aprender cómo el apóstol Pablo amonesta a estar alerta contra los falsos maestros de la circuncisión y también muestra de que él tiene más motivos que los tales para confiar en la justicia de la ley. Y además, sin embargo, la estima de menos que nada para poder ganar a Cristo sin justicia. Así es que para cada uno de esos puntos vamos a ir desarrollándolo poco a poco, durante vaya pasando el tiempo y ustedes van a ir aprendiendo por qué es que Pablo estaba muy ansioso de que nosotros también, igual como el pueblo de antaño, estuviera bien seguro de que tener mucho cuidado de los maestros falsos. Ahora bien, vamos a comenzar estudiando, queriendo saber más que todo por qué los demás hermanos, por qué es que Pablo estaba muy exhorta de esta manera al pueblo de Filipenses. Y vamos a leer lo que dice en Filipenses 3:1, que dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros la misma cosas y para vosotros es seguro. Así que, hermano pastor, significa de que el hermano, a pesar que estaba repitiendo la misma amonestación consideradamente con mucha frecuencia, él, ¿por qué es que la exhortación viene con mucha énfasis? Me llama poderosamente este tercer capítulo de Filipenses. Primeramente habla acerca de las excelencias de Cristo. Cuando habla de las excelencias de Cristo me llama poderosamente la atención lo que dice: regocijaos o alegres, estén gozosos, porque posteriormente a eso, en ese mismo capítulo, el apóstol Pablo está dirigiendo a su iglesia un ideal también. O sea, ¿cuál era el ideal? Si no tienen el gozo de servir a Dios, no pueden cumplir con ese ideal. Y el ideal que él está proponiendo es ser ciudadano del cielo.
Amén. Por eso la invitación aquí es a conocer a Cristo a través de sus excelencias, quién es Él, y eso yo creo que va a ser un tema maravilloso, de mucha instrucción para cada uno de nosotros, y bueno, también vamos a hacer las aplicaciones para este tiempo. Así es. ¿Tienen algún otro comentario, hermanos? Bien, de hecho, es interesante cuando él dice, os escribo o tendré que escribirle la misma cosa, de la cual siempre me he gozado con ustedes. Vamos a ver el capítulo 1 de Filipenses, versículos 7 y 8. Filipenses capítulo 1, versículos 7 y 8, cuando habla el apóstol explicándose ahí. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y la hermana introdujo leyendo el versículo 1 del capítulo 3, donde él expresa, gozaos en el Señor. ¿Por qué gozaos en el Señor? Porque todos los que hemos entendido el significado de seguir al Maestro, no importa la situación que sea, aunque esté pasando contriciones, el cristiano se goza de padecer o ser copartícipe de lo que el Señor Jesús viviera un día en pie. Amén. Hay una gratitud en el corazón del apóstol, ¿no? A pesar que él está en una prisión, hay una gratitud. Y podemos ver nosotros que esta exhortación es de que aunque nosotros padezcamos lo que padezcamos, primeramente debe haber gratitud y gozo en nuestros corazones. Ese es el énfasis que el apóstol está haciendo en el capítulo 3. ¿Algún comentario, hermano? Sí, tenemos un comentario del Espíritu de Profecía y dice así: cuando el colaborador de Cristo presenta la verdad al corazón del pecador con humildad y amor, la voz del amor habla por medio del instrumento humano. Las inteligencias celestiales trabajan con el agente humano consagrado y el Espíritu actúa en el alma del no creyente. Dios le da al corazón la capacidad de creer y el pecador acepta la evidencia de la palabra de Dios. Es transformado por medio de la influencia llena de gracia del Espíritu Santo y llega a ser uno con Cristo en espíritu y propósito. Sus afectos por Dios aumentan. Tiene hambre de justicia y anhela ser más semejante a su Maestro. Al contemplar a Cristo es transformado de gloria en gloria, de carácter en carácter. Qué precioso, de carácter en carácter. Y se hace más y más semejante a Jesús. Se llena de amor por Cristo y de un profundo y ansioso amor por las almas que perecen. Y dentro de él se forma Cristo, la esperanza de gloria, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Esto está en Testimonios para los Ministros, página 220. Amén. ¿Algún comentario, hermano? Me gustó esta nota porque enchina mi piel por un último pasaje que yo tengo, porque confirma y exactamente coordina las cosas. Queremos citar la segunda de Corintios capítulo 13 y el verso 11. Veamos cómo dice, miren, qué hermoso el apóstol se dirige a ellos también, un parentesco de lo que dice la hermana. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. También eso nos dice lo mismo en Filipenses 4:4, que dice, regocijaos siempre en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Hermano Sebastián, ¿qué tan importante es para el hermano Pablo que nosotros entendamos esta amonestación, esta sugerencia? Bueno, es interesante que todos sabemos que los que tomamos la decisión de seguir a Cristo, no siempre somos vistos bien. Y es lo que dice el libro de Romanos 8:36. Es triste, es penoso, pero es una realidad. Lo hemos confirmado en otros pasajes anteriores. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo.
somos contados como ovejas de matadero. Y uno dice, pero ¿por qué si nosotros no hacemos un daño a nadie? Bueno, lo confirma el capítulo 4, verso 29 del libro de Gálatas. Porque hay una naturaleza que se interpone. Gálatas 4, versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, como quien dice, no será la excepción. Tendréis este problema o esta espina en la carne todo el tiempo, y el Hijo de Dios, que representa a su Señor, si el Señor no fue librado de todas estas cosas, como dijera el Señor Jesús, y si a mí me hicieron estas cosas, ¿qué no van a hacer de vosotros? Así Es interesante que en la pregunta que hace la hermana, lo refleja ahí en el versículo Hechos capítulo 3 y el versículo 6. Hebreos 3:6. Gracias. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo como hijos sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. No siempre la iglesia estará libre de pruebas, hermano, pero sí siempre una iglesia bien cimentada aceptará cualquier desafío, como lo podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy Fuerte. ¿Algún comentario, hermano, pastor? Nosotros, nuestro tema es conociendo a Cristo. Así es. Yo puedo decirles a cada uno de ustedes que cuando nosotros conocimos a Cristo por primera vez, ¿cuál era lo que uno sentía? O sea, ¿qué acción, qué acto había dentro de nosotros? Primeramente vimos un acto de gratitud por lo que nosotros éramos. Y en segundo lugar entró un gozo que nadie puede explicar, en primer lugar. Y en segundo lugar, ese gozo se transfería en ir a contar lo que había dentro de nosotros. ¿Verdad que sí? Amén. Por eso, cuando el apóstol Pablo habla aquí acerca de las excelencias de Cristo, es conocer a Cristo. Amén. Y cuando nosotros conocemos a Cristo, es contemplarlo a Él. Amén. Primeramente, comprendiendo lo que Él es para nosotros. Yo no sé quién es Cristo para ti y lo que nosotros somos para Él. Primeramente, lo que Cristo es para mí. ¿Quién es Cristo para mí? Y lo que nosotros somos para Él. Son dos cosas bien importantes. Ahora, de ahí es donde nosotros vamos a formar el conocimiento, porque hay algo que yo puedo entender en la palabra de Dios, donde dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Cuando dice que pereció por falta de conocimiento, ¿qué quiere decir? Que nosotros no estuvimos a la altura, a la relación, porque cuando uno conoce a Cristo entra en una relación, entra en un compromiso como el compromiso matrimonial, ¿verdad que sí? Amén. De conocerse, empezarse a conocer de tal manera que tanto la imagen de uno como el otro se forman en una persona. Así es. Así es, esa es la verdad. Cristo formado en nosotros y nosotros formados en Cristo. Ahí es donde dice el apóstol de una manera tal que nosotros, cuando Cristo comienza a formarse en nosotros por esa relación que tenemos, dice el apóstol que comienza lo que él llama un plan de adicción. ¿Y en qué consiste ese plan de adicción? Eso es lo que vamos a ver posteriormente. Ir cada vez conociendo más a Cristo. ¿Qué es lo que se forma en nosotros? Un plan
de adicción, un plan de cada vez de conocerle más, cada vez desear más de Cristo, y en cada momento está Cristo en nuestras vidas. Eso es crecer de gloria en gloria, ¿verdad? Cuando uno va conociendo más a Cristo. Bueno, tengo un comentario acerca de este versículo donde dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dice, Pablo hacía muchas cosas. Desde el tiempo que decidió ser fiel a Cristo, su vida estuvo llena de un servicio incansable. De ciudad en ciudad, de país en país, viajaba refiriendo la historia de la cruz. Qué precioso cuando entendió la historia de la cruz, ¿verdad? Todo el ministerio de las fiestas, cómo Pablo las entendió, y eso es lo que él le explicaba a todos los que él podía, ¿verdad? Y dice, ganando conversos al evangelio y estableciendo iglesias. Por esas iglesias sentía una constante solicitud y les escribió muchas cartas de instrucción. A veces trabajaba en su oficio para ganarse el pan cotidiano. Pero en todas las absorbentes actividades de su vida, Pablo nunca perdió de vista su gran propósito, extenderse hacia el premio de su soberana vocación. Mantenía resueltamente su blanco ante sí, ser fiel a aquel que se le había revelado junto a la puerta de Damasco. Nada tenía poder que apartarlo de ese blanco. Exaltar la cruz del Calvario era el absorbente motivo que inspiraba sus palabras y actos. El gran propósito que le constreñía a avanzar ante las penalidades y dificultades debe inducir a cada obrero cristiano a consagrarse enteramente al servicio de Dios. Se le presentarán atracciones mundanales para desviar su atención del Salvador, pero debe avanzar hacia la meta, mostrando al mundo, a los ángeles y a los hombres que la esperanza de ver el rostro de Dios es digna de todo el esfuerzo y sacrificio que demanda el logro de esta esperanza. Amén. Eso está en Hechos de los Apóstoles 3:86. Hermana Castro, Dígame. pareciera ser que como que si nos hemos puesto de acuerdo y cada cita que reservo bíblica después de usted compagina. Usted comenzó gozados, ¿verdad? ¿Qué les parece entonces si vamos al libro de Romanos capítulo 12 y vamos a leer el versículo 12? Romanos capítulo 12 versículo 12, el 12. 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ahora, regresemos un poquito al versículo 9 hasta el 11. Romanos 12, 9 al 11. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, verso 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Para poder soportar, hermana Celia, todas estas cosas, en las pruebas difíciles, eso que leí de último es lo que nos da a nosotros. Así es. Fíjese que hoy que usted menciona esto, yo tengo algo que leer aquí que es bien importante porque dice, la esperanza del cristiano se centra en que nosotros debemos de confiar en el Señor. Dice, en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en la resurrección de entre los muertos y en la vida eterna. Los cristianos tienen buenas razones para ser la gente más feliz y optimista del mundo, por la fe que tenemos en Cristo. Y eso nos muestra también por qué es que el hermano Pablo, a pesar de las circunstancias en las que él estaba viviendo en estos momentos, cuando le está escribiendo a los hermanos de Filipenses, puesto que está encarcelado, él aún así siente el optimismo y el gozo de alabar al Señor Jesucristo. Ahora, además el hermano Pablo quiere concienciar de que nosotros estemos bien seguros, y también los hermanos de aquel entonces, que la salvación es para todo el mundo, ¿quiénes son las únicas personas
que pueden gozar en el Jesucristo. Para aquel entonces ellos creían que solamente los judíos. Ahora, de acuerdo a Filipenses 3:2 nos dice, Filipenses 3:2 nos dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahora, pastor, perdón, yo me equivoqué. Estamos leyendo, vamos a leer en Romanos 5, perdón, es mi error. Romanos 5 del 1 al 3, porque lo que quiero estar segura es de que nosotros sepamos, que todos sepamos, quiénes son los únicos que pueden gozarse en el Señor. Y en Romanos, el hermano Pablo, en Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ya que leímos esto, ¿usted qué es lo que usted nos podría explicar? ¿Cómo es que el hermano Pablo quiere mostrarnos y que nosotros entendamos quiénes son las únicas personas que pueden gozarse en el Señor? Primeramente, recuerden que el hombre anda en pleito con Dios. Sí. Ese es uno de los puntos que tenemos nosotros que determinar. Estamos en pleito con Dios, estamos separados de Dios por nuestras transgresiones. Por eso, aquí la invitación del apóstol Pablo es justamente, solo siendo justificados por la fe, dice, tenemos paz con Dios. Miren qué importante. ¿Por qué razón? En un mundo como el que hoy vivimos, en un mundo de dificultades, en un mundo de problemas, ¿qué es lo que se prueba a un verdadero cristiano? Es su fe. ¿Qué es lo que nosotros, por el cual nos estamos siendo probados? Estamos probados por nuestra fe, por nuestra paciencia. Podemos ver que él está encarcelado. ¿Qué es lo que él tiene? Y él lo dijo en Romanos 12:12. ¿Qué fue lo que él dijo? Él habla de esa bendita esperanza de la resurrección. Habla él precisamente de ver al Señor por segunda vez. Y ahí lo tenemos, gozaos en esta esperanza, ver al Señor. Porque, hermano Sebastián, cuando él hablaba de esa manera, ver al Señor, él creía que iba a ser pronto, ¿verdad que sí? Pero ese pronto, ¿cuánto tiempo ha pasado? Por eso él dice, no importa, yo he sufrido aquí en las tribulaciones, aquí en la cárcel. Pero es que él dice, estoy constantemente en la oración. ¿Por qué razón? Porque yo tengo esa esperanza bendita. Entonces, aquí podemos nosotros concluir que él nos anima, que el mensaje de la justificación por la fe tiene que ser el centro de nuestras vidas, porque es el mensaje que nos va a traer paz y nos va a reconciliar con Dios. ¿Algún comentario? ¿Otro comentario? Debemos de tomar en cuenta que él dijo al principio que nosotros los hombres estamos peleados con Dios, pero es por una naturaleza, no que recibimos de Dios, sino que fuimos nosotros infestados por una naturaleza distinta, que va en contra de la voluntad de Dios. Debemos de entender que como hombres, en términos general, judíos y gentiles estaban en contienda. ¿Por qué? Porque el uno decía sentirse mejor que el otro. Y el otro decía, bueno, yo he alcanzado gracia mediante la fe, por medio del Señor Jesús. Por eso, como leímos la cita anterior, que leyera la hermana, citando Romanos 5, 1 al 3, donde la cita dice que en Cristo somos justificados. Y esta justificación, que se ha manifestado en favor de todos, el que la recibe, se quita de su ser un tremendo peso. Un peso de que quizás no lo sentía acepto y no podía formar parte de un pueblo que se oía decir que era el único pueblo, y de hecho se había dicho en vez pasada, pero vosotros decís que la salvación viene de los judíos, y eso dijo, es cierto, de los judíos viene. Es que Dios le dio el tesoro a los judíos, pero los judíos tenían que reflejar la obra que Dios les había dado con promesa a su debido tiempo. Y una vez que el tiempo había transcurrido, estaba terminando, no reflejaban todos
Pero también acordémonos de que cuando él dijo de que la salvación venía por los judíos, no estaba hablando simplemente del pueblo judío, sino que de Jesús porque él era judío. Sí, porque como le decía, no todos estaban en línea o en calidad de Sí, aceptar sí, así. lo que Dios les había dado. Y, De hecho, sí. es lo que yo puedo decir, que el acto de conciencia que oprime tanto al hombre, por lo que haya oído que hay otros mejores que él, oígame, cuando hemos leído ese versículo que usted citó, ahí se le cae a cualquiera Así es. el acto de conciencia que lo mortifica. Hermana, ¿algún otro Sí, comentario? Sí. bueno, tenemos un comentario del Espíritu de Profecía en el capítulo 5 de Romanos, del 1, ¿verdad? 1 en adelante, dice, el medio, fe, el medio, no el fin. Dice, la fe no es el fundamento de nuestra salvación, sino la gran bendición, el ojo que ve, el oído que oye, los pies que corren, la mano que se aferra, es el medio, no el fin. Si Cristo dio su vida para salvar a los pecadores, ¿por qué no he de apoderarme de esa bendición? Mi fe se aferra de ella, y de ese modo mi fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven, de modo que en reposo y creyendo tengo paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Dice, la fe no es un sentimiento. Fe y sentimiento son tan diferentes como el este del oeste. La fe no depende de sentimientos. Debemos clamar fervientemente a Dios con fe, tengamos o no sentimientos, y después debemos vivir nuestras oraciones. Nuestra seguridad y evidencia es la palabra de Dios, y después de que hemos pedido, debemos creer sin dudar. Te alabo, oh Dios, te alabo. Tú no me has faltado en el cumplimiento de tu palabra. Tú te has revelado a mí y yo soy tuya para hacer tu voluntad. Bendito y alabado sea el nombre Amén. de Jesús. Amén. Sí, ¿algún otro Yo siempre me gusta confirmar, y no es que le esté viendo la competencia al hermano, pero en realidad el asunto tiene que ver y tiene una respuesta en el Antiguo Testamento. Citemos ahora Isaías 56, versículo 2, y vamos a leerlo hasta el 6. Y nos vamos a dar cuenta por qué el gentil no tenía por qué sentirse inútil. Bienaventurado el hombre, dice, hablando de hombre, el hombre que ha estado peleado con Dios, como decía el hermano pastor. Dice, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Verso 3. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Versículo 4. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo, les daré que nunca perecerá. Versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser su siervo, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Verso 7. Versículo 7. Yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y ahí viene el problema, que a veces hemos caminado con una marca, con una estampa que nos han dado, y tanto nos la han repetido que llegamos completamente a creerla, de que no somos dignos ni merecedores de la gracia de Dios. Bueno, así el mundo cristiano, o más bien dicho, el mundo que no conoce a Cristo piensa que no son merecedores de esa gracia. Y de esa manera dice, bueno, yo pienso que no tengo esperanza y sigo viviendo mi vida así como estoy. Y de una u otra manera, estos hermanos están siendo, no tienen, más bien dicho, la manera de venir a Dios. Ellos creen
que Dios, como es tan santo y ellos tan pecadores, no tienen esa posibilidad. Por eso ahí Dios nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Amén. Pablo en realidad nos ha mostrado claramente que todos los hombres, judíos y gentiles, somos pecadores, que estamos bajo la condenación y necesitamos justificación. Ha demostrado que esa necesidad de justificación no puede alcanzarse en forma legalista por medio de simplemente obras, haciendo obras. Pero tal como se revela en las buenas nuevas del Evangelio, Dios ha hecho todo lo necesario para cubrir la necesidad del hombre. Así que por eso es que Pablo en Romanos 5, 1, 3 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera, ¿verdad? No. Es lo que le está diciendo. Exacto. No hay otra manera. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Así es que Pablo abiertamente puede hablar con toda confianza en eso, puesto que él lo estaba viviendo en ese momento. Yo quisiera agregarle Dígame. algo aquí, hermana Celia. Sí. El apóstol Pablo está hablando de que el pueblo cristiano, en ese caso de Filipo, les iban a suscitar dificultades. Ellos iban a ser probados por su fe. La fe en quien ellos habían confiado, en ese caso nuestro Señor Jesucristo. Y ellos tenían que tener la paciencia y la exhortación del apóstol. Por eso regocíjense. ¿Por qué razón? Porque va a llegar un momento en que ustedes tienen que hacerle frente valerosamente a esas circunstancias. Porque lo siguiente, ¿qué es lo que dice? Ya en lo siguiente, él pone todo el consejo: regocíjense, porque lo que viene no va a ser nada fácil para ustedes. Sí. Y en Romanos 5:11 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación con Amén. Dios. Así que es importante que nosotros como cristianos, además de regocijarnos en la bondad de Dios y el hecho de que Él es el dueño de todo el universo, del universo y de nuestro ser también, tenemos que entender de que en tribulaciones o no tribulaciones tenemos que estar unidos con Cristo, gloriarnos en el Señor. Ahora, ¿contra quién es que Pablo advierte a los filipenses? De acuerdo a Filipenses 3:2, nos dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hermano Sebastián, eso está bien duro, cómo el trato le da a Pablo tan despectivamente a estas personas. ¿Por qué razón? Había un término en consideración en aquel tiempo. Recuerden ustedes que los predicadores a veces utilizan como ejemplo el más sentido común que a veces la sociedad está utilizando para hacerlo, para traerlos o para conectarlos con una realidad que él quiere explicar. Ese es el punto que yo quería hablar. Resulta que en aquel tiempo había tanta diferencia y todo hacia los gentiles, que el gentil había llegado a considerarse muy desagradable. Despectivamente. Sí. No había un atractivo, nada. Y si hacía alguna transacción con ellos, pero muy de retirado todo. Entonces podemos nosotros mirar o citar el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 6. El Señor Jesús trajo al pensamiento este sentido común que se usaba en el tiempo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. La naturaleza que había en un cierto grupo de gente, que cuando el pobre gentil estaba cansando misericordia y sentía en el alma un deseo de servir a Dios, como ellos podían ver la elección por naturaleza al pueblo judío. Entonces ellos querían formar parte de, y ansiaban con ahínco
formar parte. Sí. ¿Sí? Nomás quiero hacer un paréntesis aquí para explicar por qué les decían perros. El comentario lo dice así: parece que Pablo se refiere en los tres casos a la misma clase de personas. Su triple descripción abarca diferentes aspectos de las actividades de los mismos adversarios. En el cercano oriente, por lo general, los perros no tenían dueños y vagaban por las calles y los campos. En la ley levítica se los consideraban como inmundos, y llamar a alguien perro era despreciarlo en sumo grado. Para los judíos, los gentiles eran como perros, y los gentiles no demoraban en devolver ese insulto. El nombre perro describe a los que son desvergonzados, descarados, perversos, murmuradores, descontentos y peleadores. Quizá Pablo se esté refiriendo a una facción bien conocida de aparentes cristianos como los judaizantes. Hay una cita más que quería yo considerar, pastor, está en San Mateo 15:26. El Señor Jesús siempre está utilizando esta expresión porque él la oía y se identificaba a la gente. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Note usted que Jesús está buscando traer la atención entre dos pueblos, uno necesitado de esa gracia que ellos sentían y deseaban formar parte, y los otros que estaban entrando en un proceso como de adormecimiento, de no despertar la realidad que Dios les daba un privilegio a ellos. Y en realidad este desprecio hacia ellos y todo los estaba, en vez de acercarlos cada día, los alejaba más. Y ellos, en calidad de cristianos, debían de permitir, por medio de la luz que recibían, atraer a la gente y no alejarla. Por eso, en el comentario que hice a la hermana, este tipo de desencanto que había en la sociedad no podía continuar más con un estado de naturaleza del concepto de herirse solamente uno a otro. ¿Por qué razón? Porque estando presente Cristo ya, y en el caso del apóstol Pablo, ya Cristo había muerto y había ascendido al reino de los cielos. El apóstol lo refleja en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 27 y el 28. Ahí nos da a nosotros la respuesta de lo que sí tiene que ser en ambos pueblos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahí está hablando a judíos cristianos y también a gentiles. Y ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo, sois uno en Cristo. Esa es la unión que había venido a hacer Cristo Jesús, y por eso había abordado a Pablo para que le fuera un mensajero útil para los gentiles. Amén. Podemos ver en esto que en Cristo ya no hay barrera, división. ya no hay muro de Amén. separación. Yo quiero retomar San Mateo capítulo 7, verso 6. Quiero dejar algo en claro, que era lo que este pueblo, que era lo que el Señor Jesús pues deseaba de este pueblo. Dice: no deis lo santo a los perros. Es algo que usted citó. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y o despedacen. Miren qué importancia. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo aquí? Un desconocimiento total a las escrituras. Aquí cuando dice no deis lo santo a los perros, es muy duro decirlo. Si nosotros hacemos una aplicación de hoy en día, díganme ustedes, hermano Sebastián o hermanas que estamos aquí presentes, díganme ustedes, la palabra de Dios, ¿cuál es el deber nuestro como, digámoslo así, como ministros de reconciliación? ¿Cuál es el trabajo nuestro hoy en día? El trabajo de nosotros hoy en día es esparcir las semillas del Evangelio, ¿verdad que sí? Ese es el trabajo. Amén. Pero aquí el apóstol Pablo categóricamente está hablando de un punto bien importante. Ahí mismo habían hombres, y aquí lo podemos leer, si ustedes me permiten, dice acá, y por eso dice, yo no me molesta escribirlo, dice varias veces si es posible, ¿no?
porque esto es de utilidad para ustedes. Guardaos de los perros. O sea, aquí hay una palabra bien dura, ¿no? ¿Quiénes eran los perros? Eran hombres que conocían la palabra de Dios, ¿correcto? Así es. Eran hombres aquí que de una u otra manera ellos siempre estaban en contra de la doctrina que el apóstol Pablo estaba dándole a ellos. Dice, guardaos de los malos obreros. También dentro del mismo pueblo del apóstol Pablo había malos obreros, dice, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Ok, ahora la pregunta es, ¿por qué dice, no deis lo santo a los perros? Hoy en día, mis hermanos, nuestro trabajo en Cristo Jesús, recuerden, ya no hay acepción de personas, griego, judío, quien sea realmente. Nuestro trabajo es dar a conocer a Cristo. Ese es el trabajo, dar a conocer su palabra, lo que está escrito en su palabra. Ese es nuestro trabajo. Ahora, ¿quién hace la labor subsiguiente? El Santo Espíritu. El Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Por eso el apóstol, nuestro trabajo ha sido, y gracias a Dios por estos medios, de dar a conocer estas verdades, para que el hermano, donde quiera que esté, en cualquier parte, sea judío, no judío, sea gentil o no gentil, pueda entender estas verdades. Y como son tesoros para nosotros, son verdades, porque si nosotros vamos al verso 12, ahí mismo, en Filipenses capítulo 3, verso 12, si leemos, y ahí está el ideal. ¿Y el ideal cuál es? No, dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo eso para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Eso quiere decir, mi hermano, que usted todavía no está en el cielo. Eso quiere decir que nos tenemos que esforzar en esta tierra, como el apóstol Pablo dijo, yo estoy aquí, estoy predicando el evangelio, no sea que siendo heraldo del evangelio yo quede reprobado por el mismo evangelio. Entonces, a veces nosotros somos duros en criticar a otros, ¿verdad que sí? ¿Por qué razón? Porque tenemos cierto conocimiento, pero como dijo el apóstol, todavía no lo han alcanzado del todo. Eso me hace recordar un versículo de la Biblia, aunque no me acuerdo la cita, pero con qué humildad la mujer le dice, hasta los perrillos comen de las obras de sus amos. Así es que ella también estaba dispuesta a escuchar las obras de los judíos, ¿no? Ella quería conocer a Jesucristo. Es maravilloso cómo cuando el Espíritu Santo ahí es una prueba, es una muestra de que para Jesucristo no había barreras, como estaban hablando ustedes, no había fronteras, no había barreras, no había judíos, para él no existía ninguna de esas barreras que los judíos se habían puesto. Ahora bien, vamos a entrar a un tema bastante interesante, porque es un tema de que hoy se practica también, especialmente a los niños recién nacidos, pero con la diferencia de días, porque en aquellos tiempos Dios le dijo a Moisés de que tenía que hacerse eso 8 días después que un baby naciera. Ahora, pero mi pregunta es, ¿qué es lo que significa la circuncisión? Hermanos, pastor. Bueno, yo quiero leer algún consejo del espíritu de profecía acerca de este asunto. En Alza tus ojos, página 78, dice: el pueblo judío podría haberse arrepentido si así lo hubiera querido. Recuerden el gran problema, vino el Dios del cielo y lo rechazaron, pero sus integrantes estaban vestidos con la ropa de su justicia propia. Sostenían ser descendientes de Abraham, ahí está la condición, eran ser descendientes de Abraham, implicaba ser circuncidado, y consideraban como propia toda promesa hecha a Israel, porque todo era en relación a Israel, ellos así se consideraban, tenían su propia justicia. Pero Israel de Dios está formado, aquí es donde viene el punto, pero el Israel de Dios está formado por aquellos que se convierten, esa es la palabra clave, conversión, no por lo que son descendientes de Abraham. Ahora, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión?
mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Primeramente, ¿a quién se le ha sido confiada la palabra de Dios? Al pueblo de Dios de hoy en día. Ahí eso nosotros lo podemos leer en Romanos capítulo 3, verso 1 al 2. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Ahí está la clave. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual viene de los hombres, sino proviene de Dios. Entonces, aquí podemos ver, mis hermanos, entrando en este punto, que Dios de una u otra manera ha hecho pactos con su pueblo. Y en este caso vemos en esa dispensación que específicamente corresponde a la era patriarcal, específicamente con Abraham, había el pacto que Dios había instituido para ese pueblo, era la circuncisión. Y nosotros podemos ver acá, ya en Jesús, en la nueva dispensación, vemos que ya no es la circuncisión física o literal, sino es la circuncisión del corazón, o sea, en la parte espiritual. Sí, así es. Hermano Sebastián, ¿quiénes son los verdaderos circuncidados? Porque fíjese, aquí están hablando de circuncisión, pero en realidad no sabemos. ¿Podría usted explicar cuál es la razón de la circuncisión? Podemos citar Génesis capítulo 17, versículo 9 en adelante, y nos vamos a dar cuenta cómo Dios se dirige a un siervo suyo que fue llamado de Ur de los Caldeos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Versículo 9 a 10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. El versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Aquí vemos nosotros el pacto que Dios dio. Por ejemplo, veamos el versículo 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Ahí están las condiciones para formar parte del pueblo de Dios. Y si ustedes se recuerdan que allá en el libro de Hechos 15, versículo 24, había despertado una tremenda polémica en las iglesias que iban levantando palos. Es un dolor de cabeza terrible. Unos que reclamaban la circuncisión, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, dice el versículo 24, han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidar y guardar la ley. Esto era acepto en su debido tiempo, pero una vez que el tiempo caducara, como ya lo vamos a ver, es terrible quererse quedar con esto para siempre cuando ya ha pasado. En el tiempo actual de nosotros conocemos a muchos que se han quedado con todas estas cosas del pasado, queriéndolas enseñar a la iglesia como vigente. Y no es así. Así que el versículo que usted me citará a mí en su pregunta, que viene siendo el Filipenses 3:3. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y no gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la circuncisión. Hay que ponerle así el mejor punto para entenderlo.
en la carne. No, ahí hay que hacerle ver al oyente, en la circuncisión. Ahí deben claro, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Cuál circuncisión? La que es hecha por el Espíritu Amén. de Dios. ¿Tiene algún comentario? Sí, quería leer un poquito del comentario bíblico y dice, acerca del versículo que leímos, donde dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, es decir, los circuncisos. La sentencia puede resumirse de esta manera: nosotros los cristianos somos los circuncisos. ¿Dice acaso Pablo, nosotros los judíos somos los cristianos circuncisos? No, se está dirigiendo a gentiles, dice. Por lo tanto, quiere decir, guardaos de los que quieren circuncidaos, porque nosotros somos los circuncisos, nosotros los que somos cristianos que adoramos a Dios en el Espíritu y no confiamos en la carne. Esto concuerda con otras afirmaciones de Pablo, de que la verdadera circuncisión es espiritual, como lo venía diciendo el hermano Sebastián y el hermano Beni, no de la carne, sino del corazón, mediante la eliminación del pecado, circuncisión que en Cristo está al alcance de los gentiles. Esto podemos leerlo en Romanos 2, 25, 29. Dice, los gentiles salvados por la gracia, aunque fue tan llamados incircuncisos, ya no seguían estando alejados de la ciudadanía de Israel, sino que eran ciudadanos en cuanto a la relación de los cristianos gentiles con el Israel de los pactos, las promesas, las profecías, dice. Permíteme citar una cita más, según el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 13, ya que estamos hablando de esta situación de la circuncisión. En él también fuisteis circuncidados. ¿En quién? En Cristo Jesús. Con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. En la circuncisión de Cristo, versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y el versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. En otras palabras, por no haberse circuncidado, ahora Cristo Jesús resuelve este problema mediante las aguas bautismales. Así es. Amén, amén. Así es. ¿Alguna otra cosa que agregar, hermana? ¿No? Está bien. Ok. Nosotros en este segmento hemos aprendido de que conociendo a Cristo nosotros somos salvos, pero también nos tenemos que gloriar en Él. Pablo enfatiza mucho de que para que seamos unos cristianos felices tenemos que gloriar al Señor, tenemos que glorificarnos en Él, pero sobre todas las cosas dice que Él en pobrezas, en riquezas, en dificultades y en penalidades como Él estaba viviendo en ese momento que escribió Filipenses, Él estaba gozoso, aún sabiendo que ya estaba listo para sufrir. Que el Señor los bendiga, meditemos en esto, que el Señor los bendiga. Amén. Y hasta la próxima. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.